En el año 2007, la Organización de Naciones Unidas designó al 2 de abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El objetivo de este día es generar acciones que motiven a reflexionar sobre el autismo, actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autismo? Cuando hablamos de autismo, hablamos de una serie de características que pueden tener algunas personas que tienen que ver con ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente, con ciertos posibles desafíos a la hora de comunicarse. Esto puede ir desde el lado de personas que no hablan, directamente no hablan, no dicen ninguna palabra, o hasta personas que hablan sí muy bien y de manera muy sofisticada, pero a veces no logran captar, como los metamensajes, ¿sí? Lo que es la comunicación tal vez no verbal. También son personas que habitualmente tienen unos intereses muy absorbentes, o sea, cuando un tema les interesa son de meterse de lleno en ese tema, por eso los hace muy expertos y especialistas en determinados temas, saben muchísimo sobre determinados temas. Otra característica muy frecuente es que suelen tener una sensibilidad particular a ciertos estímulos sensoriales del ambiente, como luces, como sonidos, como olores, sabores, al tacto. Entonces, esto es algo que también es bastante característico. Y lo que tienen en común todas estas personas, más allá de sus diferencias individuales, es que tienen una forma diferente de relacionarse, de comunicarse, de percibir la información que viene a través de los sentidos y procesarla, y en la flexibilidad para pensar y manejarse. Y te diría que una última característica que es muy frecuente y por eso la menciono, son personas que habitualmente los cambios no les sientan muy bien, o sea, se llama de lo que es resistencia al cambio. Entonces son personas que muchas veces necesitan tener como cierta estructura o se sienten más cómodos y más seguras estas personas en rutinas determinadas. Estas alteraciones tienen que iniciar en las etapas tempranas de la vida. No son problemas que inicien en la adolescencia o en la adultez. Cuando hablamos de autismo, hoy por hoy se considera una neurodivergencia. En realidad sería una minoría de personas que tienen un funcionamiento neurocognitivo particular. Todos los seres humanos, todas las personas tenemos mentes distintas. El autismo vendría a ser una mente minoritaria dentro del conjunto de mentes que existen en la humanidad. Pero ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y porque es diferente, lo único que se merecen es respeto. Respeto por esta manera de ser. En general, las manifestaciones clínicas son tempranas y van haciéndose evidentes a medida que el niño se desarrolla. El autismo es una condición que afecta el desarrollo de niños pequeños en las áreas de la comunicación, la interacción social y la conducta. Los síntomas pueden ser evidentes antes de los 18 meses. La presencia de los signos de alarma no indica que ese niño tiene autismo, sino que está necesitando una orientación en su desarrollo. El autismo es una condición que clínicamente se clasifica en 3 niveles, que se organizan en función de los grados de apoyo o de ayuda que la persona necesita para su correcto desarrollo diario. Por lo tanto, de forma indirecta, los niveles también reflejan la severidad del autismo de la persona, ya que cuanto más severo sea, más cantidad de soportes necesitará. El nivel o grado de una persona con autismo puede variar con el paso del tiempo, ya que la cantidad de ayuda que una persona con autismo necesita puede ser distinta en cada etapa de su vida. Esto se reúne o se sintetiza nuevamente para las clasificaciones en general en 3 niveles, ¿sí? Severo, moderado y leve, ¿tá?
¿A qué se refiere eso? No necesariamente a la cantidad de síntomas ni a la intensidad de los síntomas. Se refiere a los niveles de ayuda que precisan las personas de acuerdo a lo esperado, ¿verdad? Para su edad y para las actividades de su vida cotidiana. El grado 3, que es el más severo, que requiere una ayuda, ¿no es cierto?, total, ¿ya? Una ayuda total. Por lo tanto, tienen como mucha, podríamos llamar, dificultades en valerse por sí mismos. El grado 2, podríamos decir que necesitan una ayuda moderada, ¿no?, en su quehacer. Y el grado 1, que necesita una leve ayuda para su autonomía e independencia. Y hay personas con características de autismo que no necesitan ningún tipo de apoyo. Entonces, de eso se habla cuando se habla de las diferentes niveles de apoyo. Cuanto antes se pueden iniciar las intervenciones, cuanto más oportunas son, cuanto más incluyen o son en sintonía con el sujeto, con la familia, con los recursos y con el medio social en general de ese sujeto, mejor va a ser su pronóstico y por lo tanto quizás podamos modificar sus niveles de severidad y también modificar en alguna forma los niveles de necesidades de ayuda. Por eso siempre decimos que la diversidad que existe adentro del espectro autista es la misma diversidad que existe en la humanidad. Somos todos diferentes. Los déficits en la interacción social son probablemente los más característicos y específicos de los niños con autismo. Desde pequeños, los niños no responden a los gestos y miradas de la gente a su alrededor, no buscan el contacto con otras personas o prefieren jugar en solitario. También hay casos donde existen problemas serios en el lenguaje comunicativo verbal y no verbal, o donde existen comportamientos repetitivos o estereotipados. Las primeras manifestaciones de que algo en el desarrollo está funcionando diferente se pueden notar en las personas que después reciben un diagnóstico de autismo dentro del primer año de vida en muchos chicos, en muchos bebés. Son niños que pueden ser muy poco respondedores, poco expresivos, la sonrisa social no aparece o aparece muy demorada, ¿verdad? O, por ejemplo, los papás no describen las conductas de anticipación. Cerca del año no responde cuando lo llaman, no se interesa por otros nenes, por otros chicos. El balbuceo, que es tan típico en los chicos de arriba de 9 meses, puede no aparecer. A veces son chicos muy irritables y que no hay manera de calmarlos haciendo las cosas que habitualmente se hace con los bebés. O al revés, a veces son demasiado pasivos y no piden nada, no protestan, sí, porque tienen hambre. Pero en muchos otros bebés no se nota nada a simple vista dentro de los primeros 12 meses. Otro grupo de niños pueden empezar con un rango dentro de la normalidad. Y esos niños, lo que se describe es un momento de corte o un momento de regresión. Adquirieron algunos comportamientos de comunicación social, por ejemplo, empiezan a avanzar en el lenguaje, un lenguaje incipiente, y en determinado momento eso se pierde y los niños retroceden. En general se da entre los 16, 18 y los 24, 36 meses. O sea que es una regresión temprana. La detección temprana del autismo es de suma importancia para un desarrollo óptimo de las personas afectadas y de esta manera poder aumentar la calidad de vida de los niños, promoviendo así su futura inserción social. La intervención temprana durante los años preescolares puede ayudar a los niños a aprender habilidades fundamentales de conducta, de comunicación, funcionales y sociales. La importancia del diagnóstico en realidad siempre tiene que ver con si es que una persona necesita apoyos determinados, sí o no. Es poder identificar si alguien necesita ayuda, ¿sí?
en algún aspecto de su vida, y especialmente en lo que es temprano, también de poder darle herramienta a esos padres, a familias, ¿no? Estamos hablando de niños o de niñas muy pequeñas, si necesitan apoyos, darles herramientas a esos familiares para que puedan saber cómo acompañar ese desarrollo, ¿no? De una manera respetuosa, pero sabiendo cuáles son esos apoyos concretos a la comunicación, a lo que es la interacción social, al juego, al enganche, o sea, que podamos darles herramientas a esos familiares que están en el día a día con estos niños y estas niñas. Si vos no identificás que alguien puede necesitar estos apoyos, nunca les vas a brindar herramientas a la gente que acompaña en ese desarrollo. Por eso es tan importante poder identificar cuanto antes. También sabemos, y esto es porque lo que sabemos del cerebro, ¿no? Y la neuroplasticidad que existe en el cerebro y la enorme capacidad de aprendizaje que tiene nuestro cerebro humano, es que cuanto antes nosotros nos metamos en el terreno del aprendizaje con una persona, más vamos a poder aprovechar esa ventana de oportunidad que se abre con la neuroplasticidad, porque esto sí sabemos que cuanto más chiquitito sos o más chiquitita sos, más neuroplasticidad y más capacidad de aprendizaje tenés. Entonces, aprovechamos cuanto antes para que esa persona que está aprendiendo sea el aprendizaje más profundo y rápido que tenemos. Por eso siempre hablamos del tiempo, ¿no? De poder hacerlo temprano. Hacerlo temprano, antes es mejor. La detección temprana también permite, además de dar apoyos tempranamente y favorecer el desarrollo de áreas del desarrollo en un momento en que el cerebro está muy plástico, sino también permite dar herramientas a las familias para que comprendan mejor, se interactúen mejor y se comuniquen mejor con ese chico que se está desarrollando. La variedad de tratamientos e intervenciones para el trastorno del espectro autista en el hogar y en la escuela son muchos y depende de la necesidad de cada persona. No existe un tratamiento único para todos los pacientes con autismo. El objetivo de los tratamientos es maximizar la capacidad de las personas para desempeñarse al reducir los síntomas del trastorno del espectro autista y respaldar el desarrollo y el aprendizaje. Los expertos suelen elaborar una estrategia de tratamiento y junto a un equipo de profesionales atender todas las necesidades. La oferta de tratamientos es enorme. La mayor parte de los tratamientos que han mostrado mejor eficacia son tratamientos, podemos llamarles psicoeducativos, de habilitar o rehabilitar habilidades. Entonces, estos son tratamientos basados fundamentalmente en terapéuticas cognitivo-conductuales o de interacción social, ¿verdad? Esos tratamientos tienen muchos años de desarrollo y son efectivos. También tenemos abordajes concretos para apoyar la comunicación cuando el lenguaje oral no está presente. Y esos tratamientos se llaman de comunicación aumentativa o alternativa. El punto es que muchas son técnicas, pero lo más importante es que hay que conocer al niño cuáles son todos sus desarrollos, porque son desarrollos disarmónicos, ¿no? Una de las teorías del autismo, en la parte neuropsicológica, es de la coherencia central, que no coordinan bien todas estas funciones, ¿no? Entonces tienen algunas desarrolladas enormes, ¿no? Hay algunos niños que, ¿no es cierto?, suman, se aprenden la fecha de nacimiento de los padres, de los amigos, las patentes, no pueden hablar fácilmente idiomas, ¿no? Y por otro lado tienen unos trazos muy grandes en coordinación motriz, etc. Cada uno es un mosaico, digamos, de desarrollo. Entonces hay que hacer un diagnóstico no solamente de funciones, como lo digo aquí, sino que también ver en el contexto de salud mental que está el chico, porque sabemos que si el chico está en unas condiciones adecuadas de salud mental, va a fluir mucho más los apoyos de sus cuidadores, generalmente los padres, ¿no es cierto? Y van a posibilitar un desarrollo mejor. En el próximo bloque, mucho más de Hablemos de Autismo.
Aunque generalmente el autismo se asocia a los niños desde una edad temprana, son muchas las personas que se encuentran con un diagnóstico en la edad adulta. Es probable que un adulto con trastornos del espectro autista haya tenido una infancia difícil, con una continua sensación de no encajar, o haya tenido intereses muy diferentes a los de la mayoría y que le haya costado mucho relacionarse con otras personas. En muchas ocasiones, sea por desinformación o por falta de asistencia profesional, estos niños crecen y llegan a ser adultos sin saber concretamente qué es lo que tienen o por qué son diferentes. El diagnóstico de TEA en una etapa evolutiva superior es importante, no solo porque confirma la condición, poniéndole nombre a lo que les pasa. También les permite entender un montón de las dificultades a las que se enfrenta, identificar sus fortalezas y debilidades y obtener la ayuda necesaria para una mejor calidad de vida. Sea cual sea el motivo, contar con un diagnóstico supone un alivio tras toda una vida sintiendo que algo no encajaba. Hay muchas personas, y especialmente en este último tiempo, que están llegando a un diagnóstico en la vida adulta. Esto es una realidad y se ha visto mucho en estos últimos, te diré, 5 años, pero ha crecido exponencialmente la cantidad de personas adultas que están en busca de un diagnóstico. Cuando las personas, como decíamos, en la infancia cursan, ya sea porque han tenido una sintomatología leve o porque no han tenido acceso a diagnósticos o tratamientos, y en la edad adulta ellos mismos solicitan ayudas y apoyo, primero se pueden hacer diagnósticos retrospectivos, quiero decir, mirando hacia atrás. Nunca es tarde para ninguno de los actores de los que estamos hablando. Vemos ahora muchos adultos que consultan y cuando reciben el diagnóstico les trae mucha claridad sobre por qué le vinieron pasando algunas cosas en la vida, ¿no? Por qué algunas cosas le cuesta más, por qué algunas cosas las hace diferentes. Los ayuda mucho a entender que no era nada malo al final lo que les pasaba, que tenían estos rasgos en la personalidad que definen al autismo y que eso explica muchos de los temas que le ocurrieron. En el rango de edades de los adultos, de los jóvenes y adultos, es donde la brecha entre las personas que tienen autismo y son diagnosticadas es más grande, o sea que hay mucha gente que no ha recibido diagnóstico. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tiende a complicarse la situación, tienden muchos de ellos a tener niveles de sufrimiento importantes y asociar otros problemas de salud mental. Por ejemplo, muchas veces los chicos con autismo, con Asperger, que no tienen discapacidad intelectual asociada, claro, entran a la escuela, pasan de grado, por ahí en lo social no les va tan bien, y sufren bullying y hostigamiento. Entonces por ahí llegan al contacto con el sistema de salud por un tema de depresión o de ansiedad o de algún problema de conducta por una reacción fuerte que tuvieron frente a esta hostilidad del ambiente, ¿no? Entonces, en esos casos, si justo les toca a alguien que está formado en el tema, además del diagnóstico de depresión, de ansiedad, que son muy frecuentes en los adolescentes y adultos con autismo sin discapacidad intelectual, descubren y diagnostican el autismo. Creo que el diagnóstico en una persona adulta lo ayuda muchísimo a la persona. En general lo que vemos genera un alivio muy importante, una resignificación, un poder entender por qué pasaron cosas que les pasaron en la vida, ¿sí? de tener una explicación. Y ese autodescubrimiento o autoexplicación es algo que genera, te diré, primero bastante alivio en algún sentido y bastante empoderamiento y bienestar de poder que esas personas puedan ir a buscar las herramientas que necesitan para también entender y hacer este proceso de autoentendimiento, autoaceptación. Por eso el diagnóstico trae a veces mucho alivio, porque es como decir, no necesito tratar de ser alguien que no soy, sino voy a ser quien soy. Y esto creo que es algo muy importante y es un cambiavidas para muchas personas.
Carolina Macellaro es una argentina de 30 años que recibió su diagnóstico tardío de autismo a los 28 años. Hoy agradece haber recibido ese diagnóstico, ya que la ayudó a entender muchos años de su vida donde se sintió que no encajaba. Soy Carito, tengo 30 años. Hace poco, un año más o menos, tuve el diagnóstico de autismo. Siempre supe que era diferente. También la gente te lo hace notar. Cuando recibí el diagnóstico fue sumamente liberador. En mi caso, yo quería que me diera, digamos, positivo de alguna manera el proceso y después, bueno, el test, porque por primera vez había encontrado un montón de respuestas a cosas que siempre fui rara, fui maniera, fui egoísta, antisocial, un montón de etiquetas horribles que te va diciendo la gente por determinadas actitudes y en realidad era autista. Entonces para mí fue sumamente liberador y es muchas veces lo que te dicen las personas como no dejes que la etiqueta de autismo te defina. Y en realidad sí, obviamente me define, es mi identidad y es la etiqueta para mí más linda porque describe quién soy y no habla, o sea, anula de alguna manera, o por lo menos así lo sentí yo, de que anuló otro montón de etiquetas horribles como las que te decía de recién, egoísta, maniera, antisocial, todas esas feas. Y creo que también fue una de las cosas más molestas de haber tenido el diagnóstico de grande, esa cosa como de tener que salir del closet, de avisar, che, ahora soy autista. En realidad es mentira, lo fui siempre, pero como que lo tenía que comunicar y en realidad era incómodo porque lo fui siempre, pero tenía que dar ese aviso y también tenés que esperar a que la otra persona reaccione bien, o por ahí o se pueden poner mal, o te pueden decir, no, pero no lo pareces, y eso te enoja porque en realidad no hay ningún rasgo físico. Entonces tenés que de alguna manera blanquearlo con tu familia de a poco y te da bastante ansiedad ver la reacción, o por lo menos me pasó a mí, la reacción que puedan llegar a tener. A ver, crecer con un diagnóstico para mí es sumamente salvador, porque básicamente te da identidad y te anula este otro montón de etiquetas horribles y también podés trabajar otro montón de desafíos que tenés, no sé, inteligencia emocional. Yo nunca supe lo que me pasaba. Para mí hubiese sido salvador, me hubiese ahorrado una ansiedad galopante. También muchas veces eso se traduce en depresión. La verdad no sé qué hubiese pasado si hubiese tenido, digamos, el diagnóstico siendo mujer en esa sociedad donde también había otro montón de cosas y etiquetas y demás en contra de las mujeres. La verdad no lo sé. Hoy te digo que un chiquito crezca sabiendo quién es increíble. Selene Califano es la mamá de Ernesto, un hombre de 24 años con autismo que fue diagnosticado a los 2 años y medio de vida. Recibir el diagnóstico fue muy difícil para Selene y su familia, pero con el tiempo transformaron el dolor y hoy no solo ayudan a Ernesto, sino a muchas más personas con autismo. Ernestito, al año, él era un bebé normal, hablaba poquitas palabras, decía mamá, papá, agua, miraba a los ojos, señalaba cuando pasaba el avión, o sea, lo llamaba si venía. Al año y 10 meses ya era un nene muy nervioso. Ya era un nene muy irritado, todo le molestaba, lloraba por cualquier cosa, es como que dejó de hablar, dejó de mirar y se le hicieron todas las evaluaciones pertinentes para detectar autismo y al año ya, a los 2 años y 3 meses, 4 meses ya teníamos el diagnóstico. Fue trastorno generalizado del desarrollo, o sea, TGD.
Recibir el diagnóstico para nosotros como familia fue terrible. Yo lo comparo siempre como que se murió el hijo deseado que yo quería. Tener que pasar el duelo de decir no está más el hijo que yo quería porque hay otro niño ahora. Y cualquier duelo tiene esas etapas de angustia, de ira, de enojo, de no aceptar al principio. Empezamos a buscar un montón de médicos que nos dijeran otra cosa. A partir de ahí, busqué dónde hacer las terapias. Obviamente, yo estudié muchísimo, todo lo que había para leer lo leí, todo taller, curso, capacitación, jornada, yo lo hice. Lo que hice yo fue aprender a criar a mi hijo desde otro lugar y no desde el clásico. Ernesto hoy día tiene 24 años. Su desarrollo, cuanto más nosotros íbamos estudiando y averiguando y aprendiendo a criar a Ernesto, él pudo ir haciendo muchos avances. Hizo toda su escolaridad primaria, ¿sí? Y secundaria la hizo en una escuela normal, incluida, o sea, con adaptaciones curriculares, con acompañante 1 a 1 que lo acompañaba y lo asistía, y además hacía terapias durante toda su escolaridad. A partir de que termina lo que es la escuela secundaria acá, no había muchas más opciones para que él pueda seguir estudiando, pero sí encontramos un centro de día que tiene compañeros con distintas discapacidades y distintas problemáticas, y es un centro donde él va feliz. Entonces hoy día él hace huerta, hace telar, es un centro antroposófico que mira más que nada a él como persona y qué es lo que él quiere y le gusta. Y sobre todo lo que más me siento orgullosa, que es un joven feliz. Cuanto más hablemos de autismo y más mostremos qué está pasando y cómo es la vida de una persona con autismo y un niño con autismo, cuando nos crucemos por la calle con uno, no lo vamos a ver como algo malo, sino lo vamos a ver como otra persona que tiene otras condiciones. Hay que preguntar más, hay que acercarse, hay que ser un poco más empático, entender de que esa mamá o ese papá que está con un niño en una situación de crisis, tal vez en la calle, no la pasa bien, muchas veces la pasa muy, muy mal, y mirarlo como entender un poquito más que es muy difícil y que, bueno, darle una mirada un poco más cálida a la situación. Y a veces acercarse a decir, bueno, ¿necesitas algo? 7. ¿Cuántos tomates cosechaste? 7. ¿Todos ahora o antes habías cosechado también un montón? No sé. Yo quité. ¿Vos quitaste porque los regaste y te crecieron tomates? Ernest, Sí. ¿te gusta tener Sí. tomates en casa? Sí. ¿Cómo entramos? Ahora, en media hora. Recuerda, comparte arroz y agarrar plantas. Regar las plantas. Regar las plantas. ¿Ok, Dale. mamá? ¿Nada más? Nada más. No hay que comprar más nada, rollo de cocina, ¿no? Ah, sí, roche cocina. Ah, ¿viste? Entonces, Y comprar roche de cocina, por favor. ok, listo, dale, nos vemos a la tarde, que te diviertas. En el próximo bloque, mucho más de Hablemos de autismo. La educación es un derecho universal y el autismo
no es un impedimento para que los niños la reciban y se desarrollen en un ambiente educativo. Es muy importante, como cualquier otro de los derechos que siempre hablamos, de los derechos humanos básicos universales, el derecho a la educación. De lo que se habla hoy por hoy es el derecho a una educación inclusiva y de calidad. Básicamente es una escuela para todos. Las escuelas deberían tener estudiantes con todo tipo de características, ¿sí? Con todo tipo de características, con cualquier condición, con cualquier diagnóstico. Toda escuela debería tener estudiantes diversos, distintos. O sea, la humanidad misma. ¿Las personas con autismo necesitan un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente al resto? No necesitan ningún proceso distinto. A cada estudiante, tengas autismo, no tengas autismo, necesitas respetar ese perfil único de aprendizaje que tiene esa persona en particular, ese estudiante en particular. Entonces necesitamos una transformación profunda del sistema educativo que pueda permitir que todas las personas vayan a la escuela, que cada persona se le respete su perfil único de aprendizaje, que se le brinden los apoyos que necesita cada estudiante, tenga o no un diagnóstico, y que se puedan hacer las adecuaciones pertinentes, lo que llaman los ajustes razonables dentro de ese sistema educativo, para que la persona pueda ejercer plenamente su derecho a una educación inclusiva y de calidad. La base de una sociedad inclusiva es una escuela inclusiva. Si nosotros tuviéramos escuelas donde hay una convivencia en diversidad, donde están todas las personas, tendríamos una sociedad donde podríamos tener una convivencia en diversidad. Arlene Fern es una escuela situada en la ciudad de Buenos Aires que busca formar alumnos como agentes de cambio para la mejora de la sociedad. Sabiendo que la diversidad nos enriquece, reconociendo y valorando las diferencias, desde la escuela desarrollan un trabajo fuertemente innovador en términos de enseñanza para lograr mejores aprendizajes en todos sus alumnos, diseñando condiciones y estrategias para poder incluir genuinamente a todos en un ambiente de aprendizaje de calidad respetuoso de las singularidades, en un marco de enseñanza colectivo. La Escuela Comunitaria Arlene Fern se fundó en el año 1995 y desde su fundación tiene un programa de inclusión educativa que es único en Argentina, que lleva ya casi 30 años y que supone trabajar con la singularidad de cada uno de los chicos y las chicas, y dentro de esa singularidad también contemplamos el trabajo con la discapacidad, con una estructura de profesionales docentes, y ese staff docente hace que nuestra estructura profesional sea más amplia y también más diversa. Nosotros estamos convencidos que el tema de la educación inclusiva, en este caso es un tema de derechos, entonces que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a la educación más allá de su condición. Y en ese sentido nosotros nos comprometemos con el niño, con su familia, con el equipo terapéutico. Nuestro trabajo empieza recibiendo a una familia con un niño con discapacidad, y en este caso un niño con autismo. Recibimos a una familia con muchas expectativas y sobre todo muchísimas inquietudes sobre cómo va a ser su proceso de educación, de formación en una escuela. Y lo que hacemos es recibir al niño, conocerlo en esencia, conocer y caracterizar sus potencialidades y también aquellos aspectos, digamos, que se encuentran como más afectados. Y armamos todo un equipo de trabajo junto con la familia, junto con los profesionales externos. Generalmente los niños con autismo tienen acompañamiento de distintos profesionales y áreas desde el ámbito terapéutico. Entonces armamos como un trabajo interdisciplinario de acompañamiento, establecemos unos objetivos que tienen que ver, por supuesto, con objetivos de aprendizaje y de socialización. En función de eso vamos trabajando, vamos evaluando, vamos viendo qué desafíos se nos presentan, si es necesario ir un paso atrás y repensar.
y bueno, ir avanzando en función de lo que el niño nos va presentando también. Para nosotros es muy importante identificar la necesidad y el estilo de aprendizaje, más allá de la etiqueta o el diagnóstico con el que llegan a la escuela. Cada niño, cada niña es muy singular, es muy diverso y necesita cosas muy distintas. Y entonces lo que nos importa es quién es, qué necesita, qué le gusta, qué desea, qué lo motiva, y en función de eso hacerme una propuesta pedagógica. Por supuesto, en colaboración y en diálogo con los profesionales externos, pero sin perder de vista que esto es una escuela y que todos y cada uno de los chicos, más allá de sus condiciones o sus características, es singular, es único y necesita algo muy artesanal. Los chicos y las chicas que forman parte del programa de integración escolar, están dentro de las aulas, dentro de las salas, desde sala de 12 meses hasta séptimo grado. Hay un promedio de 2 chicos o chicas por grado, por sala. Cada uno de ellos tiene un maestro de apoyo a la integración. Nosotros lo que armamos son equipos pedagógicos que puedan trabajar justamente como equipos pedagógicos, y entonces muchas veces los roles de estos maestros de apoyo a la integración no son fijos. No trabajan como sombras de sus chicos o chicas que necesitan algún tipo de apoyo específico, sino que son docentes referentes de todo el grupo. Con los y las docentes de la escuela se hace un trabajo muy a conciencia y muy específico. Tenemos un trabajo que se hace fuerte con asesores externos. Hemos trabajado y seguimos trabajando con diferentes asesores externos porque para nosotros es importante, y como escuela innovadora en este sentido, seguir dando pasos en términos de lo que para nosotros es una inclusión cada vez más genuina. Por ejemplo, tenemos ya experiencias donde un maestro de apoyo a la integración no trabaja solamente con un alumno o con una alumna, sino que puede trabajar con 2 o con 3. O sea, romper el 1 a 1 para nosotros es también dar un paso en términos de inclusión educativa. Bueno, y esto, por supuesto, conlleva un trabajo fuerte con asesores, con capacitadores, y después hace un trabajo fuerte tenemos una coordinadora de inclusión en la escuela, que es algo muy propio de esta escuela también, y que acompaña, supervisa y va evaluando el trabajo que se hace dentro de las aulas. Si bien hay un proceso que se da con cierta naturalidad y que tiene que ver con crecer, digamos, de la mano de niños y niños, en este caso con una discapacidad, vamos, digamos, acompañando, modelando lo que sería, digamos, socializar, acompañar, aprender con el otro. O sea, el lugar del maestro de apoyo no está solo enfocado en función de los aprendizajes, sino también en ser un referente y un modelo de acción para que esto de alguna manera se replique entre sus compañeros. Para mí la inclusión es un valor que es difícil de medir, porque son niños y niñas que crecen con otra perspectiva de vida y que aprenden a convivir de una manera muy diferente. Creo que a nivel cognitivo genera la posibilidad de poder aprender con un otro muy diferente, muy distinto, y que es valorado y reconocido en esa diferencia. Y también se generan como estrategias de aprendizaje muy interesantes y muy ricas, donde uno a veces enseña y otras veces aprende a partir de un par, ¿no? Nosotros los llamamos los pequeños maestros, a los niños y niñas que en determinados momentos ayudan y colaboran con algunos compañeros y compañeras, y esa parte está estudiado, que aparte genera mejores y mayores aprendizajes. Por un lado, hay un proceso que se da de manera natural, que nosotros estamos atentos permanentemente a estas preguntas que empiezan a aparecer, digamos, ¿qué le pasa? ¿Por qué camina de una manera que en algún momento de la escolaridad no se le preguntó, pero que va creciendo y aparecen? Bueno, todas esas preguntas las vamos acompañando, y está el espacio también más formal de tutoría, que es un espacio, digamos, en el que se ponen a circular esto de socializar, de ser parte de un grupo, bueno, y por supuesto que los niños y niñas con discapacidad y con autismo no están por fuera de todos estos espacios de trabajo más grupales. Crecer, digamos, en un entorno en donde
tenés la posibilidad de entender que el mundo es diverso, que encontrarse con un otro y con una otra que es distinto, más allá de si tiene o no una discapacidad, de entender que sus acciones determinan y pueden determinar enormemente la vida del otro. Creo que eso es lo que hoy nos hace una escuela inclusiva. Nosotros entendemos que estamos garantizando el derecho de un niño y una niña con discapacidad y estamos hablando de niños con autismo, pero a su vez le estamos dando la oportunidad al resto de los niños de la escuela de aprender lo que es el mundo real. O sea, salís al mundo real y el mundo real es absolutamente diverso. Bueno, esto es un entorno del mundo real. Y con una idea de lo que debería de ser, o sea, con una idea de cómo me implico yo para que todos podamos participar. Para nosotros una buena escuela es una escuela que es buena para todos y para todas, si no, no es una buena escuela. Para nosotros una escuela que no es inclusiva no es una buena escuela. Y una escuela que está pensando, identificando los estilos de aprendizaje y las características de todos y cada uno de los chicos, para nosotros es sinónimo de calidad y de excelencia. Bueno, yo creo que la educación le cambia la vida a una persona, le puede cambiar la vida a una persona, digamos, ser parte de una escuela, ir a una escuela, nos hace pensar y mirar el mundo de determinada forma y creo que la educación es importante para las personas y por supuesto para la comunidad y para la sociedad. La educación para un niño con autismo es un derecho, o sea, para nosotros eso no hay una duda en ello y digamos la sociedad tendría que estar más allá de todo, digamos el marco normativo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, digamos, hay por suerte hoy un marco normativo que obliga a los estados y a los gobiernos, más allá de eso es un derecho y creo que como sociedad tenemos que comprometernos con garantizar ese derecho para un niño o niña con autismo en este caso. Son personas, o sea, es como, para mí es como una obviedad, pues digo, son personas, ¿cómo no vamos a pensar en que desde mi lugar puedo aportar para que puedan acceder a un ámbito que, como cualquier otro niño, tendría que acceder, a formarse, a educarse, a crecer con otros, a aprender con otros, digamos, y buscar en esa línea el mayor nivel de autonomía. De alguna manera todos nos formamos, ¿no? Y entramos en esta carrera de desarrollo de habilidades pensando en que en un momento vamos a ser autónomos, ¿sí? Y vamos a valernos por nosotros mismos. Bueno, no es la diferencia con un niño o con una niña con discapacidad. Estamos pensando en desarrollar habilidades que en un momento les permitan alcanzar el mayor nivel de autonomía posible y, digamos, aportar como cualquiera de nosotros a la sociedad. Entonces estoy convencida que sí, que la educación es el camino. Tienen el mismo derecho que tenemos todos de pasar por ese proceso y de eso de hacerse autónomos en la medida de sus posibilidades. La inclusión es una acción que busca garantizar que todas las personas y sus familias tengan las mismas oportunidades de acceso y participación en las áreas de salud, educación, cultura y trabajo. Incluir significa hacer que todas las personas, sin importar sus diferencias, sean parte de. La mejor manera de fomentar la inclusión integral de las personas con autismo es visibilizando la condición y concientizando a la sociedad sobre la importancia de promover la aceptación y respeto a las diferencias entre seres humanos. Si ellos se pueden, digamos, más que integrar, incluir en la sociedad, da la posibilidad que tengan un espacio en que ellos puedan interactuar bien con su medio. Ellos pueden también participar en lo social y aportar a lo social, ¿no? Y estar, digamos, como un individuo de la sociedad, autónomos, independientes, supervisados, yo diría, pero más independientes, pero están aportando con los demás, ¿no? Y entonces ese es un poco el objetivo, la meta un poco que uno tendría que plantearse actualmente.
si nosotros damos las oportunidades y las posibilidades de mejor desarrollo de estos niños, para que ellos sean más autónomos, independientes, ¿no es cierto?, vamos a lograr que ellos puedan no solamente incorporarse, sino que también puedan aportar a la sociedad, ¿no? E incluirse a la sociedad en un enfoque, eso lo agrego yo, en un enfoque de derechos. Ellos tienen el derecho, ¿no es cierto?, de poder nosotros como sociedad darle los elementos para que se puedan incluir, porque con un buen tratamiento las personas pueden desarrollarse siempre. Son personas con emociones, con sentimientos, con talentos, con capacidades, con todas las mismas características que las personas de desarrollo típico, solo que distinto. Creo que a veces no somos conscientes de las herramientas que tenemos entre manos simplemente por ser personas y poder aportar con nuestras miradas, con nuestras palabras y a nuestras acciones y a nuestras actitudes. Y el mensaje es, nosotros sí tenemos, cada persona sí tiene control, hoy estaría buenísimo que tenga conciencia de sus creencias, de sus palabras, de sus acciones y conductas. Y ahí sí que tenemos nosotros control sobre eso. Entonces, si nosotros podemos cambiar eso, miradas, palabras, acciones y actitudes, les aseguro que vamos a armar co-crear entre todos una sociedad mucho más justa y mucho más respetuosa de la diversidad.